este taller le pusimos el nombre de La naturaleza no tiene basura, pero en verdad Ujú. lo que queremos hacer es como un relevamiento de cuáles son los errores de concepción, de por qué pensamos que existe la basura, si en verdad la naturaleza no tiene basura, y sobre todo empezar a compartirles alguna solución referida más bien a lo que tiene que ver con el mundo del compostaje, porque como habrán leído por ahí, yo soy de Cultivarte, ahora me presentaré más oficialmente, pero nosotros nos dedicamos a hacer huertas y composteras y sobre todo a acompañar a Ujú. personas que quieren materializar estos cambios, ¿no? Digo, estamos hablando de la cuenta regresiva, de cómo cambiar las cosas efectivamente, y nosotros a lo que nos dedicamos es a cómo bajar empíricamente esto a las acciones y a Claro, los diarios. claro. Y también está bueno el hecho de que sea por ahí a las personas más, eh, o sea, para todo el mundo, digamos, porque, mira, te doy un ejemplo, la semana pasada participé del Rally Latinoamericano de Innovación, del que seguramente están enterados, más de uno, y, y había, bueno, entre muchos proyectos, rememoramos algunas cosas, y acá en la ciudad en la que yo vivo, hay un biodigestor, ¿sí? Que es una máquina que básicamente toda la materia orgánica que se le lleva la transforma en gas que va a parar a una escuela albergue que hay acá. Tuvimos la idea en un momento de hacer biodigestores para casas, digamos, biodigestores para casas particulares a fin de aprovechar los restos orgánicos, aceite, desperdicios sanitarios, qué sé yo. Pero eso es verdad que tiene la complicación de que requiere básicamente un montón de estudios, eh, que es la razón por la cual estoy estudiando. Pero está bueno, digamos, este tipo de proyectos porque, digamos, por estas cosas se empieza, digamos, a, a andar en caminos que después te llevan a, a mejores hábitos en general, digamos. La verdad que están muy buenos este tipo de proyectos, así que nada, muchas gracias. Ahí va. Yo, si acá la organización me levanta el pulgar, voy a ir arrancando poco a poco, sobre todo con la parte ahí de ir presentándome y demás. Vamos a Ujú. pasar ahí un poquito por arriba por todo lo que tiene que ver con biodigestión, pero vamos a pasar solo por arriba porque, como dije, hoy vamos a hacer un breve research histórico de qué es la basura y de dónde viene, y sobre todo enfocarnos en la solución a este gran problema de la basura o en una de las principales soluciones. Así que sin más, como les decía, yo vengo en representación de Proyecto Cultivarte, una organización que se fundó hace ya 5 años, estamos transitando nuestro 6.º año, en el que en esta breve historia, porque tenemos afanes de seguir creciendo y creciendo más, hemos ayudado a un montón de personas y organizaciones a lograr justamente esto, instalarse un buen sistema de compostaje que sea funcional, que efectivamente pueda ser llevado a cabo, ¿no? Porque, digo, está muy bueno en la parte teórica, pero la gran magia sucede cuando logramos transferir todo eso a la materialidad. Así que, como les venía diciendo, un poco nuestra misión como Cultivarte es acompañar a estas personas, empresas, instituciones y organizaciones que están verdaderamente interesadas, ¿no? Que tienen un interés sincero. Y con sincero a lo que me refiero es a que nosotros, si hay algo que no nos gusta hacer y que no hacemos, es hacer cartelería. Nosotros nos gustan que las composteras funcionen y que composten, que las huertas produzcan alimento, sea en la escala que sea. Así que un poco nuestra misión va de esa mano de poder ir materializando estas ideas innovadoras que están a disposición, que la naturaleza nos brinda estos servicios ambientales, y cómo podemos nosotros potenciarnos a través de ellos para para tener una realidad mejor, ¿no? Más sostenible. Y un poco nuestra visión es que podemos tener una vida muchísimo más integrada, ¿no? O sea, realmente la naturaleza no es algo aparte de nosotros mismos, sino que nosotros somos naturaleza. Y empezando este es el primer paradigma que tenemos que vencer y animarnos a transformar, y es empezar a sentir que la naturaleza no es algo ajeno a nosotros, sino que es nuestra la naturaleza que tenemos que cuidar, y cómo empezar a entender y a cuestionarnos sobre todo cómo nosotros jugamos un rol dentro de ese ecosistema natural del que formamos parte.
Así que, como bien les dije, este taller le pusimos el nombre de que la naturaleza no tiene basura, y ahí vemos una foto emblemática. Nosotros usamos mucho estas fotos en nuestras presentaciones, por un simple motivo de que a nosotros esto nos parece algo hermoso, ¿no? Y mucha gente en la misma imagen ve basura. Y a nosotros nos pone los pelos de punta y decimos, ¿cómo pueden ver basura en esto tan hermoso que es justamente materia orgánica, ¿no? Es la parte más imprescindible de nuestro planeta, es lo más importante para que preservemos, y nosotros lo estamos embolsando en nylon y depositando en rellenos sanitarios. Así que para empezar a cuestionarnos todo esto, lo que queríamos hacer era plantear este título disparador y decir, che, ¿realmente esto es basura? ¿No? Entonces, para empezar a abordar esto, resulta importante que nos preguntemos en dónde estamos, ¿no? ¿Dónde es que estamos situados hoy, acá, en este momento, en esta conexión de Zoom que nos encuentra como seres? Digo, ¿qué planeta estamos habitando? Y ahí surge el primer punto importante a destacar. Si uno compara la superficie lunar que se ve en la parte inferior de la pantalla y la contrastamos con esa esfera, esa canica azul, como fue llamada esta foto, digo, cuando la comparamos decimos, la gran diferencia es que lo nuestro es un planeta vivo porque reúne algunas condiciones que ya vamos a ver que son súper, súper importantes, ¿no? Pero podrían ser el agua, el oxígeno, ¿sí? La diversidad que habita en el planeta. Entonces, empezar a entender que estamos en un planeta vivo es lo que más necesitamos para empezar a cuestionar las cosas que hoy en día no nos permiten ser sostenibles, las cosas que hoy en día nos están causando esta crisis climática, y empezar a tomarnos y agarrarnos con fe de las buenas ideas que empezamos a compartirnos entre las distintas redes. Así que, como les decía, esta foto de la canica azul fue tomada en el año 1972 en la tripulación del Apolo 17. Es maravilloso, fue la primera imagen que se tomó del planeta visto desde afuera. Y se empezaron a hacer estimaciones, obviamente por métodos científicos que hoy exceden lo que vinimos a charlar, pero está bueno que sepamos y que podamos tener en consideración, ¿no?, la edad de este planeta, un planeta que tiene 4.543 millones de años, ¿no? Digo, una edad que cuando la empecemos a contrastar con la edad de nuestra especie, ¿no? Aquí tenemos una visión de cuál es la edad de nuestra especie. Tiene apenas 500.000 años la aparición del Homo sapiens sapiens. Entonces, digo, en un planeta que tiene 4.543 millones de años, o por lo menos eso es lo que datamos científicamente, nuestra especie tiene apenas 500.000 años. Y si seguimos indagando, ¿no?, y esto que es lo que nos trajo de si la naturaleza tiene basura o no, digo, cuando tratamos de indagar hace cuánto empezó a existir la basura, ¿no?, para remontarnos al inicio y empezar a entender, digo, ¿qué fue lo que pasó? Para que en algún momento empecemos a concebir la existencia de la basura. Bueno, y ahí surge esta pregunta, bueno, ¿qué es la basura? Cuando hablamos de basura, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la primera pregunta disparadora que nos podemos hacer internamente es, ¿existe alguna otra especie sobre la faz de la Tierra que genere basura? ¿Existe algún tipo de organismo, ya sea de los más chiquititos a los más grandes? ¿Existe algún otro tipo de forma de vida que genere basura? Yo invito, como hago en todos los talleres, a que si conocen alguna, por favor, compártanla por el chat, por el micrófono, por donde sientan. Pero generalmente con lo que nos encontramos es con un silencio desolador, y más con esta imagen de un basural a cielo abierto y todas sus emanaciones, ¿no? Emanaciones que, como bien decía Gonzalo, podría ser captada como gas metano, pero que en nuestros sistemas poco eficientes esas emanaciones terminan yendo a hacer una contaminación atmosférica que después terminamos respirando. Así que esta duda de qué es la basura, ¿no? Y empezamos a hacer con Mati, que anda por ahí, socio del emprendimiento, nos empezamos a preguntar y decir, ¿y desde cuándo existe la basura? ¿Quién fue que inventó? ¿Quién dijo, bueno, esto no me sirve más, ahora es basura? ¿No? Cuando nos preguntamos todo eso, empezamos a hacer un relevamiento histórico y vemos que 10.000 años antes de Cristo aparece lo que se considera basura paleolítica. La basura paleolítica, ¿sí?, eran más que nada restos de huesos y pieles que las civilizaciones de ese momento
empezaban a enterrarlos. ¿Y por qué lo enterraban? Bueno, justamente lo enterraban a modo de no ver más ese problema, y sobre todo porque generaba algunas interacciones. Tener la basura apilada cerca de los lugares en donde habitaban terminaba atrayendo a distintos depredadores, como puede ser, digo, animales de esa época, que terminaban siendo depredadores de los mismos que generaban la basura. Entonces, digamos que recién ahí empieza a aparecer la basura, obviamente con una cuestión bastante más orgánica, ¿no? Todo lo que tiraban, si bien eran restos animales, la tierra tenía capacidad de absorberlo, de digerirlo. Ya cuando vamos avanzando en los años, 750 años antes de Cristo, nos encontramos con esa imagen que representa los vertederos romanos. Los vertederos grecorromanos eran lugares donde se depositaban sobre todo los restos y lo que se empezó a considerar basura, los residuos bélicos, los residuos de la guerra, ¿sí? Obviamente esto ya tenía metales en su composición y era mucho más complejo para la tierra absorber este tipo de materiales. Y ya para terminar de completar el álbum de figuritas, si nos vamos al año 1856, aparece lo que después se iba a desencadenar en una desenfrenada carrera por el envasado industrial, ¿no? A partir del año 1850 más o menos, empiezan las industrias a tratar de envasar sus productos para poder comercializarlos con mayor facilidad. Esto, sin saberlo, probablemente fue el eslabón inicial o uno de los eslabones iniciales que iba a terminar desencadenando, ¿sí?, una de las grandes crisis ambientales que enfrentamos hoy, que es la correcta disposición de los residuos. A partir de ese año se empezaron a inventar envases que terminaban su utilidad cuando terminaba el consumo y que ya no servían para volver a consumir dentro de esos mismos envases. Así que, digo, es una buena visión y poder alejar un poquito el zoom, verlo un poco más de afuera y entender desde cuándo existe este concepto de basura, ¿no? Pero, digamos, para ilustrar un poquito mejor, les traemos algunas métricas de lo que ocurre en el área metropolitana de Buenos Aires. Yo no sé si la audiencia de hoy es toda de Argentina, o si hay de otros países, pero lo que me resulta interesante es que tomemos esto como una estimación, vislumbrar y tratar de interpretar cuál es la cantidad de basura que generamos. Cuando hablamos de 17.000 toneladas diarias, y atentos con este dato, es por día. Cada día que pasa nosotros tenemos que entender que esto es lo que generamos, ¿no? Me parece importante que vislumbremos esto. 17.000 toneladas, que es difícil de cuantificar, cuando lo empezamos a hacer de un modo más tangible, vemos que ocupan en superficie una manzana de un barrio porteño tradicional. Ahora, no es solo una manzana o una hectárea, si se quiere, en superficie, sino que ocupan este volumen. Es, para que tengan de referencia, digo, la cantidad de basura que generamos es algo así como un edificio de casi 3 pisos, 6,7 metros, es lo que se estima, ¿sí?, de basura por día. Ahí tenemos a las figuras humanas para hacer la comparativa y empezar a dimensionar, que digo, uno por ahí tira un papelito, digo, uno se esfuerza por no generar mucha basura, tirás un poquito de basura, decimos, ese poquito de basura que generamos como comunidad termina generando esta generación total, ¿no? Entonces, está bueno vislumbrar y entender. Y sobre todo cuando le pasamos el escáner a estas bolsas de basura, lo que nos encontramos es que más o menos la composición se reparte de la siguiente manera. El 50% de los materiales, aproximadamente, obviamente con las tendencias actuales de vegetarianismo y veganismo, esto aumenta cada día más, ¿no? Entonces, cada vez más el porcentaje mayoritario de los residuos es orgánico y por ende compostable, ¿no? Pero después vemos un 20-30% que está referido a los materiales reciclables. Siempre resuena mucho esta frase de que el problema no es el plástico, el problema es el uso que le damos al plástico, ¿no? Entonces, para que lo vayamos compartiendo, digamos, si nosotros analizamos este esquema, entendemos que el 80% de lo que estamos disponiendo como basura no lo es. O sea, el 80% de lo que estamos considerando y viendo, sobre todo nosotros con nuestros propios ojos, lo vemos como basura, en verdad no lo es. ¿No? Entonces, desde este punto de partida, y ahora sí poniéndonos un poquito más positivos, que es lo que nos gusta hacer a nosotros, digamos, tenemos muchas herramientas para resolver esto, y por lo menos para empezar a poner manos en acción y empezar a cambiar esta ecuación que evidentemente está resultando desastrosa.
Para indagar un poquito más en la composición y que tomen referencia, esta es otra estadística y también nos dice que más o menos el 50% es orgánico. Hoy vamos a trabajar con esta fracción que es lo orgánico. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con materiales reciclables de alto valor de reciclaje, como son los metales, el vidrio, muchos de los plásticos y el papel y cartón, todo eso se puede reciclar, ¿sí? Y sobre todo hay que entender que antes que reciclar necesitamos reducir, porque el reciclaje termina siendo siempre un proceso industrial más que consume energía, que también consume recursos, por más que reconstituye la utilización de estos recursos. Por el contrario, el tratamiento de los materiales orgánicos no es un proceso industrial, es algo que es domiciliario, que cada quien puede hacer. Aquí nos comentaban que hay ya gente haciendo compost en casa y que tienen miles de kilos de compost, y yo digo, che, muchas personas vienen y nos dicen, ¿y qué hago con tanto compost? Y si no tengo plantas para poner, entonces yo te doy $1.000.000, ¿vos tenés un problema? Y probablemente nadie me responda que tiene un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene algo valioso y lo tiene en exceso, no tiene un problema. Tiene potencialidad y posibilidades para compartir con el resto de la comunidad, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, si nosotros entendemos que esos residuos orgánicos los podemos poner en valor y transformar en algo muy valioso, lo que vamos a estar generando, ¿sí?, es agregar valor a una cadena. Entonces, como resumen de todo esto que veníamos hablando, si nosotros no nos tomamos el trabajo de hacer la segregación en casa, lo que vamos a terminar generando es basura de algo que, si lo separamos, son simplemente materiales. No, me imaginé que vos no tenías un problema, algo, pero bueno, para también compartir, mucha gente se enfrenta con esta realidad de decir, che, tengo demasiado compost, no sé qué hacer, o muchos inclusive ni se animan a ponerse a compostar por decir, no tengo plantas donde usarlo. Nosotros decimos, andá, metele un abrazo al árbol que más te guste de la plaza y repartile todo tu abono. Así que, nada, de maravilla, sí, nos está invadiendo el compost por suerte, y por suerte cada vez más gente se está despertando con esto. Así que ahí vale que compartía que está haciendo compost y que lo toman directamente como casa, como tierra, espectacular. Ya vamos a entrar en detalle en eso. Pero bueno, ¿no? Acá les compartí algunas imágenes como para que también incentivar a repensarnos. ¿Por qué? Porque todo esto que hoy vamos a empezar a solucionar con el compost, está bueno que nos preguntemos, ¿no?, qué hábitos estamos teniendo como consumidores. Esta es una muestra artística que hizo Antoine Repessé, es un artista que durante muchos años juntó sus residuos de varios materiales reciclables, como vemos acá, y que obviamente terminó generando esta intervención de muchísimo impacto, en donde vemos qué pasaría si nosotros acumulamos lo que en realidad estamos escondiendo y tirando a lugares donde no vemos, ¿no? Son todas cosas que creo que todos y todas de los que estamos aquí consumimos. Hay cosas que son más evitables, algunas menos, pero mayormente son residuos muy, muy cotidianos, ¿no? Las botellas de plástico son por ahí el emblema principal, donde digo, es una botella que podríamos haber llenado 500 veces o más si lo quisiéramos, y las tiramos como si ya no sirviesen. Y esa botella puede seguir embotellando líquido una y otra vez. Así que está bueno también darnos la oportunidad y el momento de pensar esto y decir, claro, ¿por qué estoy tirando a la basura una botella que sirve, que cumple su función de embotellar algún tipo de fluido, sea el fluido que sea? Y ahí es donde nuestra imaginación va a también tener un rol importante, ¿no? Pero, como dijimos, hoy la pregunta era si somos parte de la solución o somos parte del problema. Y como quienes todavía estemos con una pata dentro de ser parte del problema, creo que nadie zafa de esto, ¿no? Digo, los hábitos de consumo están muy instaurados y nos pegan mucho a todos, así que como todos todavía tenemos una patita ahí dentro de lo que es ser parte del problema, y para ir sacándola paulatinamente y entendiendo que esto es algo que se cambia diariamente, nosotros queremos compartirles, estas herramientas, en particular la herramienta del compostaje. Pero para entender qué es el compostaje, resulta muy, muy importante que entendamos qué es el compost. Y por ahí estaban diciendo que lo usan como tierra directamente. Yo soy un poquito más exquisito en estas clasificaciones, sobre todo porque venimos del lado de la botánica y del lado del método científico, donde nos piden buenas definiciones certeras, correctas, ¿no? Cuando hablamos de compost, hablamos de un tipo de sustrato hecho a base de desechos orgánicos. Es decir,
todo lo que la Tierra desechó en forma de biomasa, imaginémonos al árbol que en otoño pierde sus hojas. Ese residuo orgánico, ¿sí?, naturalmente por los microorganismos que existen en el suelo, se va a humificar, se va a transformar en humus y se va a volver este sustrato que hablamos, que como origen está constituido por desechos orgánicos y como resultado final es un poderoso abono fertilizante. Ahora, si a mí me preguntan, ¿el compost es tierra? No, el compost no es tierra. El compost es una parte de la tierra. ¿Qué parte de la tierra es el compost? Bueno, la tierra, a diferencia del compost, es un proceso de millones y millones de años de sedimentación de minerales, ¿sí?, que se sedimentan, por ejemplo, en la cuenca pampeana, por lo menos en nuestro país, y que esta sedimentación nos da un suelo vivo. La diferencia entre la tierra y el suelo es que el suelo está vivo, el suelo es un organismo vivo en donde habitan un montón de especies. Para no irnos del eje, ¿sí?, lo que quiero que quede como idea es que el compost no es tierra, pero es la materia orgánica de la tierra. Es la parte nutritiva, ¿sí?, es donde habita toda la nutrición de nuestra tierra. Después el suelo tiene otros componentes que le dan estructura, permeabilidad, porosidad, retención hídrica, ¿sí?, pero mayormente está bueno que entendamos que el compost es lo que a nosotros nos va a dar nutrientes. Y ahí surge la pregunta de decir, che, ¿y nuestro alimento? ¿De qué se alimenta? Porque nosotros comemos alimentos de todo tipo, ¿no? Los que comen animales, los que comen solo plantas. Nosotros comemos alimento, pero nuestro alimento, nuestras plantas, sobre todo, sobre cómo son las producciones. Hoy estamos más volcados hacia el compostaje, ya nos va a tocar por ahí volcarnos un poquito más algún día a todo lo que tiene que ver con huerta, pero hoy que estamos volcados hacia el compostaje, me gustaría que la pregunta sea esta: nuestro alimento, ¿con qué se alimenta? ¿Se alimenta con un líquido fertilizante que se produce en un laboratorio de síntesis química? ¿O se alimenta de nuestra propia generación de orgánicos que transformamos en abono y nutre las plantas que en futuro vamos a comer? Así que dejo esa pregunta picando de qué come nuestro alimento, y empezar a preguntarnos cómo se alimenta nuestro alimento nos va a disparar hacia caminos hermosos, como por ejemplo empezar a pensar a dónde compramos verduras. Si le compro a una verdulería común o si le compro a alguna de las tantas organizaciones que está pulsando una lucha por una alimentación saludable y libre de agroquímicos. Así que eso va a quedar por hoy como un capitulito aparte, pero seguimos avanzando. Y yo dije que para entender qué era compostar necesitábamos saber qué era el compost. Y ahora que ya estamos un poco más adentrados en lo que es el compost, ¿qué es el compostaje? ¿No? ¿De qué hablamos cuando hablamos de compostar? Bueno, a nosotros nos gusta mucho, mucho, mucho definirlo, ¿sí?, por sus beneficios. Pero antes de definirlo por sus beneficios, lo que nos tiene que quedar es que compostar es un hábito más, como separar la basura, como lavarnos los dientes, ¿sí? Compostar es un hábito. Y lo loco de los hábitos y de cómo funcionan los hábitos es que una vez que se nos cae la venda, ¿no?, y una vez que entendemos una mejor forma de cuidarnos, cuidar a nosotros mismos y al planeta que habitamos, nunca más vamos a poder volver atrás. Y con esto no me quiero hacer que vengo así como con las pastillas de Matrix y les digo tomen la azul o la roja y qué quieren hacer con su vida, sino que, digamos, solo a aquellos y aquellas bienaventurados que se animen a ir al mundo del compost, digo, no hay vuelta atrás. El compost nos va a enamorar, de repente vamos a estar enamorados y enamoradas de nuestros bichos y de cosas que nunca pensamos que nos iban a llamar la atención de esta forma, ¿no? Entonces, una vez que, a mí me pasa igual, yo a veces me cuelgo con lavarme los dientes, pero los orgánicos van al compost, eso es así. Así que, digamos, en eso me siento totalmente empático. Y digo, cuando hablamos de los beneficios de compostar, hay dos que se caen de maduro. Hay un montón de implícitos, pero hay dos que son bien grandes, ¿no? Y son, bueno, por un lado lo que veníamos hablando con la introducción, reducir la basura que generamos. Es impresionante, si nosotros entendemos que la mitad o más de la basura que generamos está formada por residuos orgánicos y por ende compostables, naturalmente, compostando, resolvemos la mitad del problema o más. Entonces digo, no hay tiempo que esperar respecto a esto, hay que ponernos a compostar ya, porque rápidamente nos sacamos encima la mitad del problema. Y después, por otro lado, y esto sí es lo que veníamos hablando de que solo lo pueden entender quienes realmente aplicaron compost en alguna planta, que es esto de
creer o compostar, ¿no? ¿Por qué? Porque como no queremos que nadie reviente, queremos que hagan la prueba. Porque que venga alguien, como yo, hoy está Tommy de Cultivarte acá, viene y me dice que compostar es lo que va, que hay que hacerlo, está bien. Pero la magia la van a percibir solamente cuando se hayan animado a hacerlo. Cuando ustedes lo que antes veían como basura y que iba al tacho de basura, lo vean en un nuevo lugar, un ecosistema vivo, que es como una maquetita de un ecosistema vivo, una compostera. Está ahí, y de repente ven cómo se transforma, y ven que cosechan un abono importantísimo, y ni hablar cuando lo ponen en las plantas, y ven cómo responden las plantas, digo, ahí es creer o compostar, no hay otra. Así que, digo, estos son los dos principales beneficios, y después hay otros beneficios implícitos, como por ejemplo, pensemos en cómo se reducirían los costos logísticos y operativos del sistema de recolección de basura si de repente la basura que hay que juntar fuese la mitad. De un día para el otro, la gente se pone a compostar y la basura que hay que pasar a buscar por los contenedores es la mitad. Automáticamente, los costos logísticos serían la mitad. Después de allí que tengamos buenos representantes y que utilicen esa mitad de sobra de capital para cosas que sigan avalando el crecimiento ecosistémico, ¿no? Pero está bueno entender esto, pensar en los recuperadores urbanos que van hurgueteando en los contenedores de basura y que se encuentran con nuestro resto de ensalada, con nuestro esto, con lo otro. Bueno, imagínense si de repente tuviesen en un tacho todos los materiales reciclables, todo lo orgánico no llega ahí porque lo compostamos en casa. Digo, realmente les facilitaríamos el trabajo inmensamente. Y después se puede seguir andando, cómo se achicarían los basurales a cielo abierto, cómo se reduciría la generación de rellenos sanitarios, donde el SEAMSE no puede más de la cantidad de basura que está procesando, ¿no? Entonces, todas esas cosas salen de forma implícita en un cambio social a través del compostaje, pero hoy queremos centrarnos en estas dos cosas para que entiendan de verdad la magia de este proceso. Y a modo de recordatorio, ¿no? Ahí se ven unos pies caminando, que esto es lo que les decía cuando les decía que el suelo es algo vivo, ¿no? Si entendemos que el suelo es algo vivo, entenderemos también que la compostera es una maqueta de lo que pasa. Yo tengo en la vida, ¿no? En la vida no composteril, lo que no pasa dentro de la compostera, sino en un parque, como decía, el árbol pierde las hojas, y esas hojas solo, ¿sí? Como servicio ambiental, van a ir pasando a la tierra, se van a ir descomponiendo y pasando a la tierra por la acción de los microorganismos, y tarde o temprano van a volverse abono para ese mismo árbol. Bueno, eso que pasa en el ecosistema del árbol, su lecho, perder las hojas, reincorporarse como nutrientes, y que esos nutrientes les sirvan para dar nuevas hojas, eso mismo, cuando pensamos en compostar, es agarrar todo ese proceso y meterlo en una cajita y tenerlo en el balcón de casa. ¿Por qué? Porque si yo tiro la cáscara de banana en el balcón de casa, se va a quedar ahí un buen rato y no va a pasar nada. En cambio, si yo le doy condiciones similares y semejantes a las que tiene el árbol, esa cáscara de banana se va a compostar, ¿no? Entonces, digo, hay que entender que la compostera es un ecosistema vivo y que nosotros lo único que tenemos que hacer es imitar lo que pasa en la naturaleza. No tenemos que ser nosotros quienes compostan. Nosotros estamos ahí mirando, somos observadores de un proceso natural que se da solo, ¿sí? Es un servicio ambiental que existe y que mientras conservemos y preservemos nuestros ecosistemas, ese servicio ambiental está a disposición. Y justamente para entender y empezar a decir, claro, si no somos nosotros quienes compostan, ¿quiénes compostan? ¿Quiénes se encargan de este proceso de transformación de la materia orgánica? Entonces, cuando empezamos a indagar quiénes forman parte de la descomposición, nos damos cuenta que existen 4 grandes tipos o ingredientes, digamos, de esta receta perfecta que es el compostaje, empezando arriba a la izquierda por los macroorganismos. Los macro y los microorganismos obviamente son distintas formas de vida, muchas las conocemos, muchas no. Y esta clasificación de macro y micro a lo que refiere es a la capacidad que tenemos nosotros de percibirlos con el ojo humano. Todo lo que son macroorganismos, nosotros tenemos la posibilidad de verlo con el ojo humano. Por el contrario, los que son microorganismos, cuando hablamos de microorganismos nos referimos principalmente a hongos, bacterias y levaduras, ¿sí? Todos los microorganismos son aquellos que están presentes, pero que no los podemos ver sin un microscopio o alguna herramienta de amplificación. ¿Qué quiero que sepan de esto y sobre todo de esta clasificación? Es, por un lado, los macroorganismos, sobre todo los que van a aparecer naturalmente en la compostera, son saprófagos, es decir, son descomponedores de materia orgánica muerta.
en descomposición. Por eso romper el mito de que si ponemos lombrices en una maceta nos van a matar la planta. La lombriz lo único que come es materia orgánica que ya está en descomposición, ¿sí? Y digamos, todos estos microorganismos lo que quiero que sepan es que no se ven, pero que están, y que son de vital importancia para que nosotros podamos realmente tener este servicio ambiental que es el proceso de compostaje. Después, por otro lado, tenemos a las lombrices, que les hicimos un apartado. ¿Por qué? Porque si bien son un macroorganismo y las vemos, son las estrellas de cualquier sistema de compostaje urbano. Capaz, me equivoque, ojalá me equivoque, pero siempre hay alguno o alguna medio fóbica a todo lo que tiene que ver con las lombrices. Bueno, en ese sentido, digamos, es tan rápido como uno se acostumbra a lidiar y a trabajar con las lombrices y cómo uno establece una relación profundamente simbiótica, ¿no? Uno le da alimento, las lombrices con lo que para nosotros era basura, se alimentan y en devolución nos devuelven un poderoso abono fertilizante del cual sabemos el 100% del origen. Entonces, la simbiosis se da en que nosotros las alimentamos a ellas y ellas nos dan algo muy valioso a nosotros. Eso está buenísimo, digamos, para entender y para poder saber que esa magia existe. Las lombrices, como cositas y datos random, divertidos y atrapantes, comen 1,5 veces su peso por día. Yo siempre doy el ejemplo y digo, imagínense, yo peso 80, si pudiese comer 120 kilos de alimento por día, es una guasada, ¿sí? Y para nosotros por ahí no parece tan grosero ese número por pensar que son chiquititas, pero otro ítem espectacular, y ahí respondo, vale, a eso, digo, otro ítem en particular de las lombrices es que tienen algo que se llama una tasa de reproducción inmensa. ¿Qué quiero decir con esto? Que las lombrices, al ser hermafroditas y al necesitar únicamente 2 organismos para poder reproducirse, ¿sí? Tienen una tasa de reproducción muy alta, se establecen como colonia rápidamente en la compostera. Nosotros podemos poner apenas un puñado de lombrices y si las condiciones ambientales que le damos son indicadas, rápidamente vamos a tener una gran familia de lombrices creciendo, comiendo y reproduciéndose. Ahí pregunta Vale si es imprescindible agregar lombrices. No es para nada imprescindible, pero está bueno que sepan que un proceso de compostaje tradicional tarda entre 6 y 9 meses, mientras que un lombricompostaje tarda entre 2 y 3, es decir, 1/3 de lo que tarda normalmente. Y después tenemos un último grupo, que son los desechos orgánicos, y es toda la materia prima, digamos, la nafta de lo que van a estar descomponiendo todos estos organismos. ¿Qué me gustaría que sepan de esto? Es que los desechos orgánicos, y solamente los crudos, los que no cocinamos, ¿sí? Tienen en sus cortezas, en su interior y en un montón de sus partes, un montón de microorganismos que nosotros no los vemos, pero que están. Y cuando nosotros ponemos, por ejemplo, la cáscara de una cebolla o la cáscara de una zanahoria, ellos estaban en la tierra antes. Y viene con todo un consorcio de bacterias, hongos y levaduras que van a entrar a la compostera y van a empezar a descomponer esos alimentos. Así que, digamos, todos estos 4 componentes están muy vivos. Ahí veo que estaban diciendo que con las lombrices en una nave realmente se acelera mucho el proceso de descomposición. Y ahora no vamos a meter en detalle, pero lo que está bueno entender es que nosotros en las ciudades no siempre tenemos gran disponibilidad de espacio. Entonces, poder procesar una gran cantidad de alimentos o de residuos orgánicos en una compostera pequeña resulta importante, ¿sí? Para eso es que son tan claves las lombrices, para que en poco espacio podamos procesar una gran cantidad de residuos. ¿Qué residuos son los que vamos a poder procesar? Bueno, esta es una de las preguntas más clásicas. Hago un parate y una aclaración, que es que yo le estoy metiendo pata para poder después sacar la presenta, mirarnos un ratito, conectar con la mirada y hacernos las preguntas en donde se genera un pimponeo, que es la parte más enriquecedora del taller. Así que, digo, yo si paso por arriba, tiene que ver con esto de que poder llegar al final y que tengamos un rato para compartir. Que sí, que no, ¿no? Digamos, tenemos estos 3 grupos. Dentro de lo que sí, y atención con esto, hay un grupo que se diferencia, ¿no? Mayormente todo lo que generemos en la cocina van a ser residuos húmedos. Prioritariamente el mate, el café, té, si yerba, yo en casa consumo mucho, pero digo cáscara de fruta y verdura, todas esas cosas tienen un gran contenido de humedad. Ese gran contenido de humedad a lo que refiere es a que van a estar aportando mucha agua a la compostera y a que si nosotros no compensamos con materiales secos,
la compostera corre riesgo de pudrir. ¿Qué diferencia hay entre pudrir y descomponer? Bueno, la pudrición es un tipo de descomposición, pero es anaeróbica, es decir, descompone en ausencia del oxígeno. Por el contrario, ¿sí? Cuando hablamos de una descomposición del tipo del compost, hablamos de una descomposición aeróbica. Una descomposición aeróbica, el oxígeno hace las veces de las lombrices, acelera el proceso. Entonces, siempre que nosotros pensemos en compostar, tenemos que pensar en que la mezcla tenga oxígeno. Es importante, y esto ya lo dejo acá, digamos, es clave que se tomen el trabajo de incorporar materiales secos, por más que no los generen en la cocina. Esta es una de las piezas más importantes para entender a la hora de tener un buen sistema de compostaje. Después, el grupo que está en naranja son cosas que sí se pueden compostar. Sí, atención, insisto, sí se pueden compostar los cítricos, sí. Ahora, ¿por qué los ponemos en sí pero con cuidado? Lo ponemos así, ¿por qué? Porque son cosas que no tienen que ser ponderantes en la mezcla. Es decir, si yo tengo la mitad de la compostera, que son cáscara de cítricos, es muy posible que se me desequilibre la mezcla. ¿Sí? Entonces, digamos, para que tengan una referencia y siempre con ojímetro, esto no es para que estén midiendo cosas, la cantidad de cítricos, picantes y cebollas tiene que ser más o menos menor al 30% de la mezcla. Si estamos por arriba de esos valores, es posible que la compostera tienda a desequilibrarse. Así que atentos con esto, digo, no poner demasiado cítrico, picante y cebolla porque se nos puede desequilibrar. Ahí veo que están diciendo cuánto hay que airearlo. Hay que airearlo lo suficiente para que la mezcla esté uniforme y desde arriba hasta abajo del cajón tenga la misma característica. A veces pasa que si no revolvemos, si no lo aireamos, arriba revolvemos, lo vemos joya y abajo se está haciendo un apelmazamiento y tipo un puré, que es una textura que no permite que respire. Entonces, digo, el aireado tiene que ver con poder meter y que esté uniforme la mezcla en humedad. Si ustedes hacen un buen laburo de incorporar secos todo el tiempo, van a tener que airear menos que si no le ponen secos. Si no le ponen secos, van a tener que estar aireando todo el tiempo. Y por último, dentro de lo que no, importante esto, digo, no van carnes y lácteos, no va comida cocida o condimentada. ¿Y esto por qué? Como les dije, si nosotros la cocinamos, ya no tiene toda esta microbiología de la que hablamos que aportaba la compostera, y la comida condimentada con aceite sobre todo, lo que terminan generando, ¿sí? Es que la lombriz sobre todo no puede respirar, ya que respiran por su piel, ¿no? Y por último, obviamente plásticos, ni vale la pena mencionarlo, harinas, ¿sí? Si bien vienen de trigo, es importante que sepamos que, digo, así como son de trigo, o de lo que sea que consumen harina, está muy desnaturalizado, ya sea por un proceso de blanqueado o por más que no lo sepamos, digamos, eso está muy desestructurado, está rota la cáscara, tiene demasiado proceso industrial encima y eso genera interacciones en la compostera que no son las que estamos buscando. Como regla memotécnica, si tienen dudas con esto, más allá de que nos pueden pedir la presenta o esta imagen de lo que sí, lo que no, si tienen dudas, lo que tienen que preguntarse es, y recordar, que lo que sale de la tierra vuelve a la tierra a través del compostaje, y en esa misma línea, ¿no? Digo, si yo tengo un cartón, digo, ¿y esto salió de la tierra? Bueno, fue un árbol, pasta de celulosa, cartón, y bueno, lo voy a poder compostar. En cambio, si yo agarro el papel de la hoja de la revista Viva y digo, bueno, esto fue un árbol, pero después le pusieron 15 tintas distintas, lo plastificaron, bueno, ese papel no le va a ser tan fácil de compostarse como uno más natural, ¿no? Entonces, mientras más natural y mientras más cerca de haber salido de la tierra está, más fácil es que se composte. Esta es una representación del ciclo de la materia orgánica para que también entendamos esto que les digo de lo que sale de la tierra. Abajo tenemos una producción, si seguimos el sentido horario, vemos los alimentos, los residuos de esos alimentos, pasan por la compostera y la compostera lo que nos da en devolución es este abono tan importante. Bueno, ¿qué tipos de compostaje existen? Esta es nuestra compostera de madera plástica. ¡Wow! Es la nueva, está por salir. Todavía ustedes tienen primicia porque todavía no la estrenamos. Es un prototipo hermoso, 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 de más o menos 120 litros y mide 80 centímetros. O sea, puede estar en cualquier balconcito. Y tenemos más chicas todavía para que no haya excusa, ¿no? Pero, digamos, si andamos por los tipos, ahí a la derecha ven el aireador, pieza clave para un buen compost. Está bueno cada tanto meter y airear, como si fuese sacar un corcho. Alguno que otro tendrá experiencia con el tema.
Pero bueno, viendo tipos de compostaje, ¿no? Lo que vemos es que existen estos 4 tipos. El lombricompostaje, así como el compostaje domiciliario, de lo que habla es de transformar residuos orgánicos domésticos en abono para las plantas. La diferencia, obviamente, entre el lombri y el compostaje domiciliario a secas tiene que ver con la presencia o no de una gran colonia de lombrices. Cuando hablamos de lombricompostaje, pensamos en hacer y priorizar a la lombriz por sobre todas las demás interacciones. Digo, no es que no va a haber otras cosas, va a haber lombrices y un montón más de macro y microorganismos, pero lo que va a haber es una colonia de lombrices establecida que está procesando la mayor cantidad de materia orgánica. Pero para que sepan, el compostaje domiciliario sin lombrices también es posible. Esa es una compostera giratoria que el sistema funciona agregándole mucho oxígeno y eso es lo que hace que se acelere el proceso. Y después, compostaje en escala institucional o en escala industrial. Cuando hablamos de instituciones, es importante entender cuál es el residuo que generan, si es un residuo industrial, si es un residuo de los comedores, entender porque el volumen es mucho mayor y en base al tipo de residuo y al volumen se determina cuál es el sistema que necesitamos. Y por último, escala industrial, esto ya hablamos, generalmente lo que hacen es trabajar los restos de poda de la ciudad, lo chipean, y el compostaje a escala industrial de lo que habla es de la venta de compost. Es decir, es gente que produce para poder vender compost. No están pensando por ahí tanto en reducir la basura, sino más bien en vender un muy buen abono para las plantas. Y después otros sistemas para que también los tengan en cuenta, digo, una lombricompostera arriba a la izquierda de baldes reciclados, ese está bueno porque, digo, con 9 bulones, tuerca y arandela, ya tenemos una compostera andando, vivita y coleando. Después tenemos sobre el margen derecho, tanto arriba como abajo, 2 tipos de compostera comunitaria, ¿sí? Composteras más apuntadas a lo que tiene que ver con jardines, plazas, ¿sí? No tan a lo doméstico. Y por último, abajo a la izquierda, un biodigestor de una empresa que se llama Home Biogas. Esto lo que hace es, no es compostaje, sino que es biodigestión. Nosotros ponemos lo mismo que ponemos en una compostera, con un poquito más de ampliado el espectro, ¿no? Pero lo que obtenemos no es compost, sino que es gas metano, ¿sí? Así que está bueno para que tengamos un pantallazo de los distintos tipos y sistemas que hay. Estas son nuestras composteras, ¿sí? Son composteras de cajones apilables. La cuestión modular lo que nos permite es que nosotros llenamos primero un cajón y después el otro, y eso de que tenga módulos nos permite que el primer cajón que llenamos no le estemos agregando constantemente, entonces madura y podemos cosechar. Repasito rápido de qué cosas tiene que tener una buena compostera. Empezando de arriba para abajo, tapa. ¿Sí? Clave que tenga tapa para controlar los ingresos y para que no entre agua cuando llueve. Después vemos en las manijas que hay como una malla, esa malla es lo que llamamos un sistema semicerrado, intercambio oxígeno y gases, pero no intercambia, digo, no pueden entrar ningún bicho que no querramos que entre. Eso está buenísimo para que lo contemplemos, que las composteras tienen que tener respiración. Después no se ve, pero adentro los cajones están agujereados. Es clave el drenaje, ¿sí? Drenaje importantísimo. Y después vemos que abajo de todo hay una base y una bandeja recolectora de lixiviado. El lixiviado es el líquido, el humus líquido que nos queda después de el proceso de compostaje, y básicamente es que todo el excedente líquido va a ir siendo arrastrado hacia la parte inferior, donde vamos a tener un humus líquido que podemos usar para las plantas. Sé que me queda poquito, así que le vamos metiendo pata. Estos son los pasos de cómo empezamos a compostar. ¿Qué necesitamos saber para empezar a compostar? Bueno, el ABCD en este caso sería el siguiente. Primero que nada, saber cuánto generamos. Identificar cuál es nuestro volumen de generación. Esto es clave, ¿sí? Para poder identificar el tipo de compostera, que es el paso 2. Saber qué tipo de compostaje vamos a utilizar. Si es mucho, va a ser más tipo institucional. Si es menos, va a ser más doméstico o de jardín. Una vez que definimos qué compostera queremos, pensamos en dónde ponerla, ¿sí? ¿Sí? Donde no le dé el sol, porque a veces puede pasarnos de temperatura, sobre todo en verano, en estas latitudes, se pone muy picante el sol, así que siempre que podamos compostar a la sombra, mejor. Y por último, y ahí con el emblema de mi primita Maggie, hermosa, compartir el hábito, animarnos a compartir. Nosotros no tenemos que imponerles o decirles a la gente cómo es que hay que hacer las cosas, sino mostrarles lo bien que nos está yendo haciendo las cosas como las estamos haciendo. Y eso creo que es lo más lindo, ¿no? Decir como, che, la verdad, esto lo estoy disfrutando mucho y te lo quiero compartir. Así que a todas las personas con las que compartimos la casa y por fuera también, empezar a animarnos a compartir.
Yo acá, para que vean, digo, esa foto inicial de los residuos orgánicos es en esto en lo que se transforma, y acá es donde parece un poquito más interesante, ¿no? Digo, claro, si yo puedo transformar lo que antes era basura en esta hermosura de abono fresco y natural, vale la pena, ¿no? Factores, repaso, yo les hablé de esto ya, ¿no? Pero para tenerlo en cuenta, humedad, clave, el tema humedad, no tiene que estar ni seca ni húmeda, entonces hay que mantenernos en un equilibrio. Después temperatura, como hablamos recién, en verano se puede poner muy picante la temperatura, y en invierno también. En invierno, cuando la temperatura está por debajo de los 5 grados, el proceso de compostaje se frena, así que está bueno también, es súper interesante que mantengamos la temperatura equilibrada. Y después, por último, aireación, ya lo estuvimos hablando, es clave que haya aireación y oxígeno para que la vida de la compostera pueda respirar. Y diversidad, esto no lo tocamos tanto, el tema diversidad, ¿sí? Es clave, imprescindible la diversidad para que la compostera se autorregule. Nosotros no estamos haciendo un robot que transforma materia orgánica, sino que es un sistema que automáticamente va absorbiendo nuestra materia orgánica y transformándola en abono. Si contemplamos esto, ¿sí? Resulta muy importante que tengamos biodiversidad en la compostera para que el ecosistema funcione solo y no sea dependiente de nosotros. Esto lo digo sobre todo porque a mí me pasaba que en época de parciales había una montaña de yerba en la compostera, entonces está bueno entender que, digo, la compostera termina funcionando como un espejo para ver qué estamos consumiendo, qué estamos comiendo, cómo nos alimentamos. Ahora, estos factores, ¿cómo los pasamos a cosas prácticas para tener en cuenta? Les hago un repaso. Por un lado, como dijimos recién, agregar desechos diversos. Es clave que haya diversidad. Si voy a poner material seco y lo único que tengo es cartón, me tomo el trabajo, voy a la plaza, junto hojitas y flores secas y las pongo en la compostera tratando de aumentar la diversidad. Un recipiente intermedio, es muy importante esto, ¿por qué? Porque si cada vez que cortamos una manzanita tenemos que ir a la compostera, por ahí nos termina dando fiaca, entonces tener un recipiente intermedio funciona muy bien y nos acomoda mucho el hábito, esto que hablamos de generar un hábito, lo tengo en la mesada, pelo la fruta ahí, dejo la cáscara, y una vez cada 2 días voy a la compostera, no voy todos los días, digo, no, para que no sea una carga, el recipiente intermedio ayuda mucho. Esto ya se los dije antes, pero importante, agregar materiales secos aunque no los generemos en casa. Y después ya de la mano derecha, como veníamos hablando, revolver la mezcla, esto para airear, trozar los desechos antes de incorporarlos. Esto está bueno para acelerar el tiempo, ¿no? Si pongo la papa a hervir entera, tarda un tiempo, si la pongo cortada chiquitito, tarda mucho menos. Entonces, con esta lógica, ¿sí? Trozar los desechos nos puede ayudar a que se haga más rápido. Y por último, cubrir la mezcla con desechos orgánicos secos. ¿Sí? Esto aísla para que no vengan mosquitas de la fruta y demás. Está bueno dejarle un buen colchón, una vez que revolví todo, dejar un buen colchón arriba, eso va a aislar de las moscas. Y obviamente no me quiero olvidar de disfrutar de esto, ¿no? La magia de la naturaleza a disposición nuestra para maravillarnos minuto a minuto, así que posta y de corazón que a quienes emprendan este camino les deseo que lo disfruten, porque a nosotros nos cambió la forma de ver la vida y es por eso que elegimos compartirlo, porque realmente hay cambios muy, muy profundos detrás de un simple hábito, ¿no? Como veníamos hablando. Nada, algunas preguntas frecuentes, nos queda poquito tiempo, pero se les hago el pimponeo. ¿Da fe olor? Para nada. De hecho, el test rápido de si el compost anda bien o no es ir, oler, huelo, si no hay fe olor, vamos bien, y me fijo que haya cosas vivas, que haya bichitos moviéndose, ¿sí? Si esas dos condiciones están cumplidas, estamos bien. Sepan que cuando hay fe olor es que se está pudriendo en vez de descomponerse. Entonces rápidamente agrego materiales secos y revuelvo para airear. Es muy sencillo. Si hay feo olor, acciono. Si no hay feo olor, vamos bien. Sigo avanzando, atrae bichos, no atrae bichos, no es que es un radar de bichos, pero sí trabaja con los bichos. O sea, los bichos son parte de este sistema. Entonces no los vamos a atraer, pero si ustedes los invitan a un hotel 5 estrellas, con su clima preferido, su comida preferido, que les hacen mimitos, los cuidan y los quieren, se van a querer ir y probablemente no. Entonces nosotros con la compostera lo que tratamos de hacer es un hotel 5 estrellas para lombrices y allegados. Después, ¿cuánto tarda? Esto lo hablamos. Un compostaje normal tarda entre 6 y 9 meses, mientras que un lombricompostaje tarda entre 2 y 3 meses, un tercio. ¿Sí? Y por último, ¿qué pasa si se me arruina? No pasa nada. Es dejarlo en la naturaleza, devolvérselo a la naturaleza, al costadito de las vías del tren, a algún lado donde no molesta a nadie,
vacío la compostera y vuelvo a empezar con más ganas, corrigiendo las cosas, digo, siempre aprendiendo de qué fue lo que sucedió para volver a corregirlo. Después, ¿cómo sé si está listo o maduro? Esto lo vamos a explicar con la siguiente foto, que es esta foto que nos comparte Ceci. Digo, esa foto es un compost maduro y como referencia, digo, cuando ustedes ya no reconocen lo que tiraron, si yo ya no veo una cáscara de manzana y demás, lo que tengo es un compost maduro. Y Ceci, para cerrar y darle el cierre, nos regala esta frase de que entendió que a lo largo de este proceso compostar es poder devolverle a la tierra algo de todo lo que nos da. Y para ir cerrando, yo quedo a disposición, @Proyecto Cultivarte, nos encuentran en cultivarte.com.ar. Digo, ahí estamos nosotros para acompañar a quienes quieran hacerlo y evacuar todas las dudas que vayan apareciendo en el camino. Aquí estamos. Vale desbloquear cámara, sé que nos queda un minutito nomás. Y los invito a que abramos cámara. Yo me quedé con ganas, sé que no me queda tiempo, pero me quedé con ganas de mostrar todo mi compost. Tengo un tanque, reutilicé un tanque viejo de agua de unos 700 y pico de litros y lo llené entero en unos 2 años. El embajador compost del equipo de test. compré lombrices la semana pasada recién, que nunca la había, las californianas, y está muy lindo mi compost. Estoy muy contento con mi compost. Y hoy tengo, como es tan grandes, son casi 1000 litros, lo tiré todo al patio y lo fui aireando en general con otro proceso un poco más de separando y eso. Y la llamaba a mi novia para que venga a ver. Y se reía y le digo, ¿pero por qué te reís? Y me dice, porque no entiendo por qué estás tan contento con tu compost. Me dice, perdón, te mandé al frente. La mandé al frente que está acá. Por la magia estamos Es que le digo, no sé, es muy divertido. Le digo, es que yo siento que es como mi hijo, porque lo fui cuidando durante un montón de años. Entonces, hermoso. Y me causaba gracia cuando le decía así, le dije, mirá, está diciendo que está bien estar feliz con el compost. A pleno, yo soy re de ese team, re. Sé que deben haber quedado algunas dudas por ahí, así que de mi lado, de verdad, todos los canales de Proyecto Cultivarte a disposición de quienes quieran intentarlo, nos pueden escribir, tenemos WhatsApp online y todo, así que será un placer recibirles. Los invito, estamos ya sobre la hora para pasar al cierre, así que si se animan a abrir cámara, así hacemos una foto con todos los que participamos acá del taller, mientras aprovecho para agradecerle a Tommy, súper interesante. Yo tengo muy poquito lugar, pero aprendí ahora que con poco lugar igual puedo hacer una compostera, pero ya le pedí al Dano y el Dano me dijo que después me va a pasar compost, así que capaz que zafó. Sí, te mando un montón. No me mandes kilos porque no tengo lugar para ponerlo. Ya tengo la comida de la perra que me ocupa un montón de lugar. Igual, Belu, vas a terminar haciendo de tu propia compostera por A o por B, porque No, tus me quedé residuos son pensando que en el edificio podemos aprovechar quizás algún espacio común y hacerlo todo. Eso es ideal también. re. Aunque no sea muy grande, quizás si algunos vecinos se copan, vamos a ver. Se puede llegar a Amable. plantear. Muchas gracias a todos por estar ahí, la escucha atenta, de verdad, de corazón, muchas gracias. Un placer tenerles para compartir un rato. Bueno, ahí Aldano me ganó de mano y volvió a compartir el link. Los esperamos en la sala principal para hacer el cierre de este primer día de countdown. ¿Hiciste la foto, Belu? Sí, hice foto, paren que haga otra por las dudas. Sí, una sí donde decimos whisky, esas cosas. Está genial. Bueno, muchas gracias, chicos. Lindo día, chau, chi. Gracias a todos por estar acá. Nos vemos.